Bien, tenemos comunicación con el doctor en virología, licenciado en bioquímica, Javier Cantón, por la Universidad Autónoma de Madrid. Le saludamos, buenas tardes para usted en Madrid. ¿Qué nos comenta para XEU Noticias, reiniciando estos Facebook Live y ahora platicando pues sobre este virus que ha afectado a gran parte del mundo y sobre pues esta técnica o estrategia que algunos quieren implementar de la inmunidad de rebaño? Antes que nos comente un poquito cómo se encuentran en España, en Madrid, pues pasando esta etapa de crisis, que al parecer ya hay cierta apertura, pero con ciertas medidas preventivas. Sí, efectivamente, en España ha dado bastante fuerte el virus. Tenemos casi 30.000 muertos a nivel nacional y hay comunidades o provincias donde ha tocado más fuerte. Entonces, hay otras donde los casos están más contenidos y por lo tanto han ido avanzando. Empezamos todo el país confinado en casa y las restricciones se han ido levantando en aquellas provincias donde el virus estaba más controlado, por así decirlo. Madrid, por ahora, no es una de ellas, porque fue donde empezó realmente todo, donde más fuerte dio el virus, donde más muertos se llevó, pero poquito a poco esperamos ir avanzando de etapas en la desescalada en las distintas provincias del país. ¿A qué cree que se deba, que ha afectado tanto a España, Italia, este virus? Pues a la alta capacidad de contagio que tiene, porque incluso entre personas que no demuestran ningún síntoma, no tienen fiebre, no tienen tos, también el virus está presente en ellas y también actúan a modo de vector, pueden contagiar el virus pese a no manifestar ningún síntoma y eso hace muy difícil la detección por los mecanismos de vigilancia médica y luego, bueno, las enfermedades que produce, pues desde infecciones respiratorias como problemas a nivel de la sangre, diarrea, vómitos, insuficiencia respiratoria, ha hecho que entre que se contagia fácilmente y que tiene un montón, una gran cantidad de síntomas, haya dado un pelotazo, por así decirlo, en todo el mundo. Precisamente que nos comente sobre eso, qué es lo que lo hace tan fácil transmisible hacia las personas. Pues por un lado, el hecho de que no podamos detectar quién es la persona que está infectada y por lo tanto escapa de la vigilancia médica y por otro lado el hecho de que, por ejemplo, se ha visto que el tracto respiratorio superior, no solo los pulmones, sino un poquito más arriba, el virus es capaz de replicarse, ¿no? De hacer copias de sí mismo muy rápidamente, de una forma muy eficiente, superior a la de otros coronavirus. Esto ha permitido que a la hora de hablar o de toser, la cantidad de virus, por así decirlo, que expulsamos sea mucho mayor. ¿Es más peligroso que el SARS y el MERS? En términos de contagio, sí, ha sido el virus que obviamente más personas se ha contagiado del mundo. En términos de mortalidad de este nuevo coronavirus todavía es pronto para determinar el porcentaje, pero parece que va a ser menor que la letalidad del SARS-1, que se quedó en torno al 10%, y del MERS, del que fue mi tesis doctoral, que está en torno al 35, 34, 36%. Ahora, ¿qué se sabe de los últimos hallazgos sobre este virus? ¿Sí se queda en el aire por mucho tiempo? ¿Se queda mucho tiempo en las superficies? ¿O qué nos dice, doctor Javier Cantón? Se han hecho experimentos de múltiples tipos para determinar la capacidad del virus de estar en el aire. El virus como tal nunca está en el aire. Lo que está son las gotas de saliva que expulsamos al hablar o al toser o al estornudar, ¿no? Estas gotas de saliva pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Las más pequeñas que hay se llaman aerosoles y en aerosoles se ve que el virus puede estar entre 2 y 3 horas. Ahora bien, no es lo mayoritario. Cuando hablamos o estornudamos no solemos expulsar aerosoles, eso son la menor cantidad de virus. Pero las gotitas más grandes se ha demostrado que pueden estar entre 15 minutos y media hora. Suficiente como para que si estás en un supermercado, pues la persona de delante, al hablar con el cajero, ¿no? Pues si tú no llevas mascarilla, cuando eres el siguiente, pueda respirar las partículas de virus que esta persona ha expulsado en ese momento. ¿Y ahí cuál sería la protección? Pues lo más recomendable es que todo el mundo, tanto los que tengan la enfermedad como los que no, estén protegidos con barreras físicas como mascarillas, porque se ha visto que es lo más eficaz y lo más económico, porque incluso las mascarillas que uno puede fabricarse en su casa, aunque protege muy poco, sí que retienen una gran cantidad del virus que podemos expulsar. Y si tanto las personas la llevan como se mantiene una distancia de seguridad, le ponemos muy difícil al virus que se pase de una persona a otra. Ahora, doctor Javier Cantón, ¿este virus ha mutado? ¿Hay varias cepas y algunas son más agresivas que otras? ¿O qué nos diría al respecto?
Bueno, se han encontrado algunas mutaciones, como es normal, porque estos virus cada vez que hacen una copia de sí mismos mutan. De hecho, bueno, entre las personas también nos pasa, todos somos de la misma especie, pero si analizamos el ADN mío y el ADN tuyo, vemos que siempre hay diferencias, ¿no? Pues con los virus también pasa esto, y todas las mutaciones que se han encontrado, que se han identificado, en general no suponen ni siquiera un 1% del genoma del virus. Por lo tanto, no se han determinado cepas como tales, aunque sí que se han visto distintas mutaciones conforme el virus se va extendiendo, cosa que es normal, pero ninguna de ellas la han relacionado de momento con que sea ni más virulento, ni más contagioso, ni más perjudicial. ¿Es el mismo virus el que está, por decir, en México, en España, en Wuhan, en China, o es una distinta cepa? No, como te digo, de momento, aunque hayan aparecido mutaciones, no se consideran cepas porque son parte realmente de la misma especie de virus. Por lo tanto, aunque el virus se va modificando conforme se va expandiendo, seguimos hablando del mismo, del SARS-CoV-2, independientemente del país en el que esté. La diferencia entre cómo se ha comportado a lo mejor en unos países y otros no tiene tanto que ver con la mutación que pueda tener el virus de México o de España o de Wuhan, sino de las medidas de contención que tomó el gobierno en ese momento para contener la infección y de la responsabilidad de los ciudadanos al aceptar estas medidas, claro. Bien, se han comentado algunas comparaciones con el MERS, con el SARS, pero nos decía que este es todavía más poderoso que esos. Es más contagioso, eso sí que se sabe, porque la capacidad que ha tenido de extenderse entre personas es muy alta. Por ejemplo, el MERS entre personas es muy difícil que se contagie, salvo casos puntuales que han ocurrido dentro de hospitales de personas infectadas con personal médico, ¿no? En el caso del SARS, también lo fuerte, el SARS-1 me refiero, lo fuerte dio en los hospitales, porque las personas solo eran contagiosas cuando ya estaban enfermas, cuando ya manifestaban síntomas. Este virus, en cambio, el porcentaje de letalidad es mucho más bajo. Hay mucha gente que pasa la enfermedad y no le ocurre nada. Sin embargo, al poder contagiarse de una persona que no tiene ningún síntoma, ha permitido que se disemine, que se esparza por todo el mundo. Entonces, es más contagioso, pero es menos virulento. ¿Qué nos dice de esto que le llaman inmunidad de rebaño? ¿Qué es? Si se puede utilizar como una estrategia o es algo que simplemente va a ocurrir conforme pase el tiempo que muchos estaremos contagiados. Sí, la inmunidad de rebaño consiste en ponerle cortafuegos al virus a la hora de esparcirse, porque una persona que ya está inmunizada el virus no puede replicar correctamente en ella y por lo tanto no puede pasárselo a otra persona. Si se estima un 60% mínimo de población inmunizada, el virus, la inmunidad de rebaño empezaría a notarse, empezaría a funcionar. Y entonces el virus, a la hora de entrar en un grupo de personas, por ejemplo, si 6 de 10 están inmunizados, se coarta muy drásticamente la capacidad de dispersarse. ¿Qué pasa? Que en España el último estudio epidemiológico que se ha hecho aquí estima que entre un 5 y un 10% tienen ahora mismo inmunidad, pese a el gran colapso a nivel médico que hemos sufrido aquí. Entonces, a través de dejar que pase la enfermedad no es tan fácil llegar al 60%. Estos tipos de porcentajes se suelen conseguir mediante la vacunación, las campañas de vacunación. Y de momento la verdad es que no tenemos vacuna, que está próxima, que estará a lo mejor el año que viene, pero de momento tenemos que confiar en mantener la distancia de seguridad y en protegernos. Es decir, que es muy arriesgado esto por lo que apostó Suecia, por la inmunidad de rebaño natural. Depende de la demografía de un país. Un país como España, que la gente de más de 50 o de 60 años representa un porcentaje muy alto de la población, si no se toman medidas como mascarilla, ¿no?, y distanciamiento social, estás condenando un poco a muerte a una cantidad muy importante de personas. Estamos hablando de que de los fallecidos en España, un 20, un 30%, no, miento, el 20 o el 30% de la población superior a 60 años está muriendo de este coronavirus. Ahora, ¿cuánto dura si es que se logra una inmunidad? ¿Cuánto dura esa inmunidad en las personas? De momento es pronto para decirlo porque como máximo podríamos establecer que una persona que se infectó en diciembre o en enero, ¿no?, en mayo siga siendo inmune, es decir, un tiempo de 4 o 5 meses, no podríamos avanzar mucho más. Si miramos estudios con los coronavirus previos, sí que podemos establecer que por lo menos 2 o 3 años el SARS-1
mantuvo o indujo inmunidad en las personas que sufrieron la enfermedad. Con ese tiempo entiendo que será de sobra para que haya algún candidato a vacuna que sea eficaz, que sea firme, además de antivirales que garanticen el hecho de que una persona que entre en el hospital se recupere correctamente. ¿Para cuándo esperan en Madrid que haya una vacuna contra el COVID-19? Bueno, precisamente en Madrid se están desarrollando al menos 2 o 3 candidatos a vacuna y los tiempos es muy difícil decir nada. El candidato como tal podría estar a finales de este año, pero claro, eso implica, una vez que lo has conseguido, has demostrado que funciona, tienes que demostrar que es seguro y que es seguro tanto en gente joven como en gente mayor. Los ensayos clínicos estos suelen llevar bastante tiempo. Entonces, en general, a nivel mundial, las vacunas que se están desarrollando en Estados Unidos, en España, en Inglaterra o en China, estiman tener a principios del año que viene aproximadamente la vacuna más o menos disponible para ir fabricándola en grandes cantidades. Pero yo diría que hasta mediados del año que viene podríamos no tener a lo mejor una vacuna y mantener y seguir con este tipo de medidas, este tipo de condicionantes. Dado el impacto de este coronavirus, ¿ha fallado la ciencia a no preverlo, al no tener algo previo? En realidad, los artículos científicos publicados sobre el coronavirus desde hace 10, 15 años vienen diciendo, ojo, hay coronavirus en murciélago, ojo, hay coronavirus que tiene la capacidad de pasar de una especie a otra, pero bueno, igual ningún científico se esperaba que originara una pandemia. Sí que esperábamos que pasasen cosas como que apareciera uno nuevo y se detectaran en algún país en concreto un número de casos moderado, 100, 200, 1000, 2000 personas afectadas, ¿no? Pero 5 millones de infectados, que es lo que tenemos declarados oficiales ahora mismo, eso ni el más pesimista de los virólogos te lo podría haber dicho. Ahora bien, afortunadamente tenemos varias plataformas para desarrollar vacunas frente a coronavirus y frente a otra cantidad de virus, pues porque desde el apartado científico sí que se ha tomado esto un poco más en serio y tenemos ciertas herramientas para llevarlo a cabo. Ahora bien, los plazos, que normalmente son 10 años, para generar una vacuna, conseguirla en un año o en un año y poco, es todo un mérito. ¿Hasta ese momento podemos decir que podríamos superar este gran problema? A nivel de desarrollar una vacuna, seguro que tendremos alguna y junto con algún antiviral o algún cóctel de antivirales superaremos la pandemia, estoy convencido porque en general la población más afectada es la más mayor o la que tenía problemas, enfermedades previas, pero en general y afortunadamente la gente joven no suele sufrir la enfermedad de forma muy severa, ¿no? Entonces no va a ser el virus que ocasione el apocalipsis de la humanidad, pero sí que es lo suficientemente fuerte como para haber sacudido los sistemas sanitarios de países del primer mundo. Y los niños que son asintomáticos en gran mayoría, ¿no? ¿Qué nos dice el doctor Javier Cantón? Sí, en general, conforme más joven es la persona, por alguna razón que todavía realmente no hemos descubierto, está mejor preparada para el virus o le afecta menos. Pero lo que sí se ha estudiado es que la cantidad de virus que hay dentro de los pulmones de un niño es igual de alta que la de un adulto, por lo tanto son igualmente contagiosos. Que no sufran la enfermedad no quiere decir que no tengan el virus dentro y que no sean contagiosos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, sobre los tratamientos en España, ¿cómo han logrado sacar adelante a los que sí se han recuperado? Bueno, se han intentado múltiples fármacos para ello. Se empezó hablando de la hidroxicloroquina porque había algún estudio que apuntaba que podía ser beneficioso. Luego se está moderando. Yo soy bioquímico y virólogo, pero no soy médico. Entonces, no es mi campo de estudio. Lo que sé que están recomendando es respiradores artificiales para suplir la insuficiencia respiratoria, algunas sustancias para evitar los trombos, los coágulos dentro de la sangre y bueno, dependiendo de la patología, porque no en todas las personas aparecen las mismas, se le aplica un tratamiento u otro. También hablan de que genera hipoxia silenciosa. Sí, porque al tener menor capacidad pulmonar, la cantidad de oxígeno que hay en sangre es más baja. Hipoxia significa realmente eso. Hipo significa bajo, ¿no? Y oxia viene de oxígeno. Entonces, esta hipoxia de la que tú hablas, que no es detectable, me la han comentado amigos médicos que se han quedado muy sorprendidos de ver que una persona parece que estaba perfectamente, que hablaban con ella y no se daba
cuenta de que tuviera ningún problema, pero la medida del oxígeno en sangre estaba realmente bajo. Esto es muy peligroso porque efectivamente no se puede inducir de ninguna otra forma que no sea midiéndolo. Ahora, ustedes que van un poco más adelante en el sentido de que llegó primero la pandemia, ¿qué ha pasado con las personas que se han recuperado, que han pasado por una intubación? ¿Pueden estar al 100% después o quedan graves secuelas? La principal secuela que deja este coronavirus se llama fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar consiste en heridas, por así decirlo, que han aparecido en tus pulmones porque las células que estaban ahí, que se han infectado, se han muerto y al morir se dejan como un hueco y tu cuerpo tiende a rellenar ese hueco con un tejido que en realidad no tiene la capacidad respiratoria de las células pulmonares en sí mismas, ¿no? Entonces, conforme termina la enfermedad, notas que a lo mejor tu capacidad pulmonar, en vez de ser del 100%, es del 90% o del 95%. Parece poco, pero puedes suponer que cuando subes unas escaleras notas que te falta un poco de aire porque estás acostumbrado a tener el 100% y te han quitado, ¿no? Entonces, la solución que tiene esto es el tiempo, porque sabemos que en 2, 3, 4 meses el propio pulmón sustituye ese tejido que puso a modo de parche por tejido que sea respiratoriamente funcional, que realmente te sirva para coger el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. Entonces, la fibrosis pulmonar es uno de los síntomas que sabemos que se puede recuperar. Hay otras, como por ejemplo la pérdida del gusto y del olfato. Esto sí que puede tardar también pues 3-4 meses y es muy angustioso para las personas que lo han sufrido y lo cuentan. Es muy angustioso no sentir, no oler ni saborear nada durante varios meses. Pero bueno, al final sí que se acaba regenerando la capacidad de esto. Pero bueno, hay otras patologías que en realidad es muy pronto para decir si deja algún tipo de secuela. Como que el principal síntoma para detectar si es COVID es esto de perder el olfato y el gusto, ¿o qué nos dice el doctor Javier Cantón? Bueno, la principal manera de saberlo es hacer un test. Ahora bien, entiendo que no hay test para hacer a toda la población cada día, ¿no? Entonces lo que se hacen son sistemas de seguimiento. Yo, por ejemplo, en colaboración con informáticos y con médicos, hemos desarrollado una aplicación que se llama Stop COVID para el smartphone, donde la persona puede introducir si ha tenido contacto con algún paciente diagnosticado con COVID positivo y si ha tenido enfermedades respiratorias previas. En base a eso y en base a introducirle factores como fiebre, como disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, pérdida de gusto y de olfato, puede establecerse un perfil de paciente, un perfil de candidato o ser sospechoso de la enfermedad. Y cuando se cumplan ciertos criterios, la propia aplicación, igual que el Ministerio de Sanidad, te dice, debería ir al médico a que te hagan el test. Y ya con el test en la mano, pues sabes que eres positivo y ya el desarrollo de la enfermedad pues, dependerá de tu historial médico, de tu edad, sobre todo. ¿Y está accesible para cualquier país esta aplicación? La nuestra en concreto no está accesible para todos los países porque tanto Apple como Google solo permiten la subida de aplicaciones por parte de organismos oficiales. La nuestra en concreto la está estudiando el Ministerio de Sanidad, así como algunas otras empresas que han preguntado por nosotros y otros gobiernos, y estamos trabajando para poder ponerla a disposición de todo el mundo cuanto antes. Bien, doctor Javier Cantón, ya para ir concluyendo, preguntarle cómo se vislumbra lo que llaman la nueva normalidad. ¿Volveremos a lo de antes o tendremos que tener nuevas medidas que ya se quedarán de por vida? Va a ser muy poco a poco. Yo no creo que de aquí a 3 meses o así ya volvamos a tener, pues no sé, por las calles llenas, los estadios llenos de aficionados y los conciertos llenos de gente. Eso yo creo que va a tardar, que va a ser más poco a poco, que va a ser con limitaciones, con medidas de prevención como mascarillas. Entonces, esa nueva normalidad va a consistir en que nos habituemos a estar en la calle como el que está en un laboratorio, a lo mejor de alta seguridad o de seguridad media, ¿no? Que si el de al lado está trabajando con gripe y tú estás trabajando con otro virus, pues no tocaros, no interaccionar, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que van a pasar, así como cuando vayas a visitar a personas mayores, a una residencia, por ejemplo, también te puede pasar que te comportes como cuando entras o sales de un laboratorio de alta seguridad para no llevar virus, ¿no? y dejarlo allí. Entonces, bueno, con tranquilidad y con paciencia. Porque, por ejemplo, en China ya otra vez están volviendo a las cuarentenas, ¿no? Están otra vez los casos. Sí, hace falta establecer un protocolo a la hora de identificar rebrotes,
cosas como la aplicación que te estaba comentando, ¿no? Unida a pues, probablemente movilizaciones grandes de equipamiento sanitario o incluso militar para una región en la que se sepa que ha habido 3, 4, 5 contactos nuevos, una provincia que ya se suponía que estaba extinto el virus, enseguida poder rastrear a la persona que tiene el virus positivo, rastrear con quién estuvo los últimos 5, 10, 15 días, porque probablemente también le contagió, y hacer muchos tests muy rápido. Ese es el protocolo más eficiente para esto, y poner en cuarentena a las personas que hayan estado en contacto con alguien con el virus hasta que se demuestre que tienen el virus por el test. Ahora, entonces, esta reapertura tiene que ir acompañada con más pruebas, es lo que nos dice el doctor Javier Cantón. Sí, de hecho, ¿en qué país ha sido? 50.000 test, porque claro, esa persona, como te digo, rastrearon. Estuvo con 12 o 15 personas, o estuvo en una discoteca, me parece que fue, estuvo en una discoteca. Bueno, pues todas las personas de esa discoteca intentaron localizarla y hacerles el test. A todos los familiares y amigos con los que habían estado, las personas que habían acudido a la discoteca, también se le hizo el test. Y así cada vez vas abriendo más el árbol, ¿no? Las raíces, buscando todos los posibles contactos. Y sí, es la única forma de realidad que tenemos de saberlo, porque muchas veces por los síntomas, como te digo, no se puede deducir si tiene o no tiene el virus. Bien, pues yo le agradezco, doctor Javier Cantón, doctor en virología, por esta entrevista para la audiencia de XEU Noticias en Veracruz, México, desde Madrid, España, que nos comenta alguna recomendación adicional. Nada, que la gente tenga paciencia, que sea respetuosa, que intente, por favor, no compartir noticias falsas por redes sociales, que intente cuando esté en la calle mantener la distancia de seguridad y vestir mascarilla, y nada, aguantarse este tiempo que nos ha tocado y esta pandemia que nos ha tocado vivir, y bueno, la tenemos ya de recuerdo para toda nuestra vida. Muchísimas gracias, doctor Javier Cantón. Gusto en saludarle. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto.